El 26 de abril de 1945 tiene lugar en Burdeos un importante desfile para celebrar la expulsión de las tropas alemanas que desde hace años ocupan la región. Al desfile acuden numerosas unidades militares que han participado en la liberación de la zona, entre ellas el batallón Guernica con su Ikurriña, que son aclamados por la multitud que les lanza flores. Formados en una explanada reciben los elogios y las felicitaciones del general jefe del ejército francés en la zona, general L'Armignac, que se cuadra delante de la Ikurriña y saluda militarmente. También un 26 de abril de 1937 tuvo lugar en territorio vasco el bombardeo más atroz de la guerra civil, el bombardeo de Guernica. En aquel momento, vencidos los vascos tuvieron que seguir el duro camino del exilio. En Francia encontraron la tolerancia suficiente para asentarse y sobrevino la Segunda Guerra Mundial. Llegada la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, el mensaje del Lehendakari Aguirre es claro. Euskadi es beligerante y los vascos y las vascas tienen que contribuir al esfuerzo de guerra para derrotar al nazismo y al fascismo. Finalmente Francia es derrotada y ocupada por los alemanes en una parte o por un régimen fascista en Vichy por otra. En esa tesitura, los exiliados antifranquistas participan en el esfuerzo de guerra aliado, bien ayudando a los prisioneros aviadores a escaparse, bien participando en el espionaje o bien realizando tareas tendentes a erosionar el esfuerzo de guerra alemán. Finalmente, muchas de estas personas también toman parte en el maquis francés y en la guerrilla que se crea contra los alemanes. El comandante Kepa Ordoki, antiguo comandante del ejército de Euskadi, forma parte de estos grupos de guerrilleros con un contingente vasco. La Unión Nacional de Guerrilleros Españoles tiene la intención, siguiendo consignas del Partido Comunista, de atacar la España de Franco para derrocar al régimen. Sin embargo, gracias a los servicios de inteligencia del gobierno vasco, se tiene conocimiento de que la frontera está muy fuertemente protegida y que es un suicidio intentar esta operación militar. De tal manera que el consejero Heliodoro de la Torre pide al comandante Ordoki que su unidad se segregue de la Unión Nacional de Guerrilleros y pase a formar parte del ejército francés. En estas circunstancias, la separación tiene lugar en diciembre de 1944 y para enero de 1945 las tropas vascas ya están en Le Bouscat, en su propio campamento, donde proceden al entrenamiento y a la preparación que toda unidad militar necesita antes de entrar en combate. En estos momentos, el consejero Leizaola envía a todos los vascos una invitación a sumarse a esta unidad, al batallón Guernica, que pronto entrará en combate. En marzo de 1945 es enviada al frente del Médoc. El Médoc es una península situada a la desembocadura del Garona, que todavía no ha sido liberada por los aliados y en la que los alemanes mantienen una fortaleza que forma parte del muro atlántico con sus baterías de costa. En este punto, los alemanes hostigan al tráfico marítimo y De Gaulle decide que, antes de acabar la guerra, esta zona tiene que ser liberada. Así, el 14 de abril, el batallón Guernica, junto con otras unidades de las fuerzas francesas del interior, entra en combate en la Cota 40, atacando una posición
muy fortificada de búnkers y llegando hasta Montalivet. A lo largo de los días 15, 16, 17 y 18 de abril de 1945, la fuerza vasca avanza por la costa atlántica hasta acercarse al siguiente objetivo, situado cerca de Point de Grave, la batería de Arròs. El día 19 de abril de 1945, desde el pueblo de Soulac, el batallón Guernica, junto con el batallón español Libertad y junto con fuerzas blindadas francesas, atacan la batería de Arròs, que se rinde levantando la bandera blanca ante las tropas atacantes. Es el momento de la victoria del batallón Guernica. El día 22 de abril, pocas horas después de finalizar la guerra en el Médoc, el general de Gaulle llega al aeródromo de Grallán y brinda con el comandante Ordoqui con el dicho: Francia jamás olvidará el sacrificio realizado por los vascos para la liberación de su territorio. También pocas horas más tarde llega el Lehendakari Aguirre, que felicita a sus gudaris vascos. Pasan los meses y termina la guerra en Europa. Cae Berlín y comienza a gestarse un nuevo orden europeo. El batallón Guernica es desmovilizado. La esperanza de que en algún momento los aliados atacasen a la España de Franco o ayudasen a su derrocamiento va desvaneciéndose. Las democracias europeas, pasando los meses, comienzan nuevamente a mirar hacia otro lado como lo hiciesen años atrás durante la Guerra Civil. En esta tesitura, los gudaris del batallón Guernica son desmovilizados. Y en algún caso puede decirse que incluso pasan al olvido en esta nueva situación. Pasarán los años y ellos participarán en algunos homenajes entre veteranos en suelo francés. Una vez llegada la democracia a Euskadi, posiblemente el hecho más importante sea la construcción en Guernica de un monumento a su memoria, a la memoria del batallón Guernica. Posteriormente, en el 70 aniversario de la batalla de Point de Grave, recibieron un gran homenaje institucional en la Cota 40, lugar donde habían combatido años atrás por parte de las autoridades vascas encabezadas por el Lehendakari Íñigo Urkullu y por el presidente de Aquitania. Y es que, tal como decía uno de los supervivientes del batallón Guernica, Francisco Pérez, el mayor enemigo de la memoria no es el tiempo, es el silencio.